Bueno, pues antes de empezar, estamos en Twitch, en Odyssey, en YouTube, en Facebook. Todo lo tenéis en este enlace de aquí. Si os queréis suscribir, estamos en vivo y en directo. Es que estaba mirando porque no ha entrado todavía nuestro compañero. Vamos a ver, ahora le mandaré un mensaje a ver si es que a veces hay desfase de hora. Con esto los cambios de hora, no sé, suelen haber desfases. Como estamos él está en Chile y nosotros estamos en España. Estoy mirando, a ver si entra. Bueno, lo que os comentaba, tenéis este enlace de aquí arriba que lo pueden compartir en WhatsApp, Telegram y redes sociales varias para ayudarnos a decir que seguimos en vivo. Ahora con Javier Acuña. Y ahora con vuestro permiso, mientras Javier entra o no entra, no sé, hoy se ve que la cosa va ralentizada, os pongo un momento pues uno de los vídeos que tengo aquí. Un saludo, familia. Volvemos a Egipto. ¿Con quién? Con Iván Martínez de Gran Misterio, con Yolanda Soria y Luis Palacios de La Caja de Pandora, del 10 de septiembre al 19 de septiembre, la primera parte, que es una noche en Luxor, una noche en Ábidos, 4 noches de crucero, más 3 noches en el Cairo. Y hay una opción, una extensión que va aparte de 3 noches en Somerset, en el Mar Rojo, donde descansaremos, bucearemos y haremos otras actividades. Las actividades que sí conciernen al viaje, la primera parte, vamos a estar en la Gran Pirámide, 2 horas cerrada para nosotros. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Básicamente, explicación por parte de Iván, ejercicios por parte de Yolanda. Estaremos también otra parte en la isla Elefantina, donde tenemos la pirámide negra, donde hay 90.000 bobbies. Ahí haremos ejercicios, explicaciones, lo que nos apetezca. También la tenemos para unas cuantas horas para nosotros, para hacer lo que nos dé la gana. Y luego iremos al Serapeum, familia, en el Serapeum, donde están esas tumbas. Ahí haremos canalización, ejercicios, explicaciones, lo que nos apetezca. Como siempre os decimos, pues vamos a estar a tope, a tope, a tope. ¿Dónde os podéis apuntar? Pues bueno, podéis reservar, consultar con Ana Vaz de Viajes Aladino, viajesaladino.com. Os digo el teléfono, más 34 626 418 997. Más 34 626 418 997. Ahí os tenéis que venir todos. El recorrido, pues bueno, el recorrido que tenemos, pues lo podéis ver dentro de aulaspandora.com o de viajesaladino.com. Aquí tenéis todos los templos donde vamos a estar, el recorrido que vamos a hacer por el río Nilo, todas las extensiones que vamos a hacer en diferentes zonas piramidales. Y todo eso con su parte esotérica, su parte de enigmas y misterios, sus conferencias, su parte zahorí en la que participaré yo, radiestesia. Y, cómo no, estaremos en diferentes zonas piramidales donde van a disfrutar ustedes de lo lindo. Pues bueno, lo que siempre os digo, vamos a disfrutar, apuntaros ya porque, bueno, vamos a hacer algo totalmente diferente. Hasta ahora, familia. Bueno, le he puesto varios WhatsApps y nada, no aparece. A veces, no sé. Bueno, es un día en el cual estamos aquí, no ha aparecido todavía, puede que aparezca de aquí a unos minutos. Yo siempre digo que a lo mejor se han despistado, no sé, como están, no sé deciros. Entonces vamos a hacer una cosa. Mientras entra o no entra nuestro compañero, luego tenemos la tertulia de los cátaros. Si queréis, vamos a empezar por preguntas y respuestas. Ustedes preguntan, yo les respondo si sé la respuesta sobre cualquier tema de caja de Pandora, enigmas, misterios, salud, crecimiento personal, terapias, no sé, historia antigua, lo que queráis, ¿no? Entramos y vamos entrando con preguntas de ustedes y, bueno, ya iremos saliendo hasta que entre el compañero, si es que entra, porque no, claro, como no está aquí en España, aunque lo llame, no me lo coge. Entonces, nada, le está llamando por WhatsApp, pero no ha recibido respuesta. Vale, voy a leer un poquito. Estáis por aquí comentando, pim pam. Estoy leyendo un poco lo que estáis haciendo. Tenemos aquí a Luz. Gracias, Luz, porque está compartiendo todos los enlaces de Javier y míos. Muchas gracias por el trabajo que hacéis los moderadores y todos los que vais entrando ahora al directo. Entonces, nada, aquí podéis preguntar lo que queráis. Hoy estuve en la consulta del doctor Joel, ¿no? Y el doctor Joel siempre hace la terapia con el Quantum que él tiene, esa máquina de bioresonancia, pero luego también hago la terapia esta estructural de la espalda. Pero una de las facultades que tiene Joel es que él canaliza, y como canaliza, te va diciendo lo que le va llegando, que son de tus guías o cosas así. No solo hace a todo el mundo, solo hace a la gente que sabe que bueno, que está preparado para poder escuchar lo que los guías dicen, ¿no?
Y hay un planteamiento que los guías me han hecho que, que ya lo he escuchado también cuando hice la numerología con Pilar, también me lo comentó. Y a mí también me llegó hace tiempo, ¿no? Y probablemente tanto Yolanda y yo, independientemente de los dos, saquemos algún tipo de técnica o algún tipo de cosa dentro de poco tiempo para trabajar a otros niveles mucho más avanzados de lo que lo hacemos ahora. No lo digo porque antes Sandy me preguntaba, bueno, cuenta un poquito qué te han dicho, ¿no? Así lo que puedo decir es que vamos a descargar, vamos a bajar nuevo material de algo que se va a hacer nuevo, independientemente de lo que haga Yolanda por su lado, yo por el mío. Y eso, pues a la larga dará pues que aquí en Caja de Pandora tengamos otro contenido de otro tipo de historias. Y bueno, las ganas que tengo yo también es de expandir, ¿no? Vamos a tener gente nueva ya dentro de poco que van a participar. Bueno, este domingo tenemos a John de Martini, ¿no? Pero vamos a tener algún compañero nuevo que se va a sumar, ¿no? A hacer vídeos cada 15 días. Y bueno, va a venir un chico que ahora no me acuerdo el nombre, que este es especialista en mancias, con las manos, lee las manos, pero lo que me gustó mucho es que, aparte de terapeuta y ver el aura, trabaja las runas. Las trabaja esta aquí de Cataluña el señor, más mayor que yo, y trabaja las runas brutalmente. Aparte de ser terapeuta, que no solamente lo suyo es la evidencia, ¿no? Bueno, las mancias, evidencias y cosas así, ¿no? Canalizaciones. Lo vamos a tener, vais a alucinar porque también es especialista en plantas, lleva toda la vida que le ha enseñado a su familia cómo trabajar con plantas y este es otro nuevo fichaje que vamos a tener en los próximos días y más gente nueva que va a ir llegando. Lo que pasa es que yo lo hago por goteo, no me gusta meter mucha gente de golpe, poquito a poco, iremos sustituyendo a unos por otros y iremos cubriendo pues lo que se va dando. Vale, os sigo leyendo aquí, a ver si me hacéis alguna pregunta. Bueno, todavía no me habéis hecho ninguna pregunta. Bueno, vamos a hablar, cuando hablamos de la época de jerarquías y maestros, ¿no? Habría que irse a lo mejor a 600.000 años, perdón, a 300.000 años, 60.000 años, 12.000 años, no sé, vamos tirando en el tiempo así, más cercano. Pero yo mi sensación, aparte de lo que diga el maestro, ¿no? O sea, aparte de lo que diga Javier, que no, lo que voy a contar yo no tiene nada que ver con lo que me va a decir referente a la alquimia, el Javier, no, yo no voy a ir por ahí. Yo lo que quiero dar a entender es que hubo una tecnología anteriormente antes que la nuestra y una serie de, vamos a decir, de humanidades anteriores a la nuestra, anteriores a otros reseteos. Y lo que sí que puedo decir que el conocimiento que hoy en día sabemos a través de la alquimia u otros sistemas fueron anteriores de esos reseteos. Entonces, claro, el conocimiento que hoy en día tenemos está parcialmente contado, porque no está contado al 100% de cómo debería de ser, porque se ha perdido, ¿no? Ese conocimiento en parte o se ha secuestrado, no llega en las bases que tendría que llegar. Entonces yo creo que en los próximos meses, en los próximos años, parte de esa parte escondida, secuestrada, va a ir saliendo cada vez a grandes rasgos y nos vamos a dar cuenta que la historia tal como la conocemos nos han mentido. Estoy también intentando tratar de contactar con otro doctor, muy interesante también, ¿no? Que tiene unas teorías muy buenas también, de la parte del toroide, ¿no? Que está en el planeta. Quiero hablar con él de cómo él ve, ¿no? el tema este, de dónde estamos y qué es realmente dónde estamos, no como nos han contado que es el planeta. Y quiénes fueron, ¿no? Los otros que estuvieron atrás. Lo quiero traer a una tertulia, estoy intentando contactar con él. Si contactamos y lo traemos, pues le podremos hacer esas preguntas que decimos que a todos nos gustan para saber un poquito más, ¿no? Pero que yo muchas veces he contado parte de esto, pero es interesante traer a una persona diferente a mí que os lo cuente con otros datos y concretamente este doctor en varias disciplinas y lo puede explicar muy bien. Sandy nos pregunta, saludos Luis desde California. Voy a ponerlo en pantalla, espera un momento. Vale. Dice, saludos Luis desde California. Cuando estás dormido, ¿cómo podemos diferenciar si tienes interferencias de esas no muy amigables? Mira, Sandy, esta es una buena pregunta porque normalmente cuando estás dormido parece ser que no estás atento, pero sí lo estás. Muchas de esas interferencias vienen cuando empiezas a tener una vibración de miedo, ¿vale? Es esa vibración en la que realmente tú empiezas estás ahí, ¿no? Y notas como, tienes la sensación de que vas a tener o pesadillas o sueños raros, vamos a llamar, más bien sueños raros, ¿no? Y entonces ahí es cuando pueden entrar esas interferencias. Yo te voy a decir una técnica que para mí es muy sencilla, o sea, es decir, tú imagínate que, claro, tú en ese momento no tienes boli y papel, ¿no? Pero sí tienes como si pudieras escribir virtualmente, pero yo me escribo en la pierna. Y entonces me programo, digo,
esta noche voy a dormir, escribiendo la pierna, con el dedo, pero lo digo, no en voz alta, pero en una voz que se escuche, para hacer este sistema de kinesiología, ¿no? De poder hacer la parte auditiva, ¿no? Y también kinestésica. Entonces escribes en la pierna y te programas. Dices, esta noche no voy a tener malos sueños, no voy a tener pesadilla, voy a dormir del tirón, si voy a tener sueños van a ser agradables. Y también puedes programar el día siguiente. Mañana me voy a levantar y tengo ganas de hacer este tipo de productividad o las cosas que tú quieras lograr, ¿no? Y te programas. Y te aseguro yo que a los 30 segundos te entras en sueño y ya duermes del tirón y normalmente no pasa nada. Si lo que quieres es recordar un sueño, pero un sueño que te dé un aprendizaje, una enseñanza, aunque sea un poco negativo en el sentido de que a lo mejor estás viendo algo que no te apetece ver, pero que realmente te está dando las claves de algo, ¿no? Pues también puedes programarte con la pierna, como si fuera un boli y la mano, ¿no? Y decir, bueno, hoy quiero tener ensoñación consciente, o viaje astral, como lo queráis llamar, y quiero estar dentro del sueño, dominar el sueño y percibir lo que está dentro del sueño. Pues tú eso también lo puedes hacer de la manera que yo te digo, escribiendo en la misma pierna, en el brazo, donde queráis, del cuerpo, y también entras o sea, verás cómo te vas acordando del sueño, 100%. Es una cosa que yo hago muchas veces y también me funciona. Entonces, a la pregunta, cuando estás durmiendo, ¿cómo podemos diferenciar si tienes interferencia? Pues porque estás en estado de estrés. Te notas tú que hay algo que no funciona. O sea, el cuerpo tiene una intuición y esa intuición avisa de que algo no está bien. Vamos con otra pregunta. Voy a ver un momento el WhatsApp a ver si han contestado. No, Javier no ha contestado. Algo le ha tenido que pasar. Está haciendo otra cosa y no se ha acordado. Merlina, hola Luis, ¿puedes explicar las leyes de Kybalión para aplicarlo a la práctica? Ahora mismo no, porque no las tengo aquí, las leyes del Kybalión. Tendríamos que ir una ley por ley y la explicando, ¿no? De todas maneras, yo te voy a decir una cosa. Yo he escuchado las leyes del Kybalión y luego otras que salieron después que se complementaron. Y claro, habría que diferenciar si son, como dijo María Obvios, leyes del planeta Tierra o leyes de arriba. De arriba, cuando decimos de arriba, de la divinidad, el universo, el absoluto, la fuente. Yo del Kybalión, mira que lo he leído veces y lo he escuchado, no lo sigo. Porque no vibro con ello. Tú dirás, ¿por qué no vibras con ello? No lo sé. ¿Sabes cuando tu intuición te dice, pasa de esto? Pues yo paso. O sea, sí que cuando yo he estado estudiando metafísica, todos estos temas me ha tocado a la fuerza tener que leerlos y escucharlos y que maestros lo expliquen, pero yo no he vibrado nunca. No he vibrado nunca. ¿Por qué? Porque el Kybalión se hace en un momento determinado cuando hay un reseteo en el planeta Tierra y lo que quedan son 4 maestros y esos 4 maestros manipulan a la humanidad que hay. Si lo digo claro, manipulan, esconden parte de la verdad y solo dan una verdad a cuentagotas. Y el Kybalión se hace en ese momento en que cierta verdad se da a cuentagotas. Entonces, yo no vibro con el Kybalión. Pero bueno, no quiero decir que esté mal ni que esté bien. O sea, yo entiendo que eso es un aprendizaje, que todo el mundo pasa por ahí, lo aprende, lo lee y te puede reportar algo positivo o algo negativo. Entonces, para mí el Kybalión me dio esa sensación de aporta algo, pero no es la verdad absoluta. Es decir, queda algo oculto. Es un libro que tiene, desde mi punto de vista, no está bien contado del todo. O cuando se ha contado no de la manera que se debería de haber contado. Esa es la sensación que yo tengo a nivel personal. Pero me pasa con muchos libros, no solo con este. O sea, es decir, nos quieren vender un tema de una manera determinada y mi vibración personal me dice que por ahí no va el tema. Que busque por otro lado. Así de sencillo. Ahora, como aprendizaje, como todo. A ver, yo he leído muchos libros de textos antiguos y los he leído para tener el conocimiento, pero luego quiere decir que yo crea que eso es así. Bueno, es alguien que ha ganado una guerra y te lo cuenta de esa manera, ¿no? O alguien que domina el planeta y te lo cuenta de esa manera. Bueno, quédate con lo bueno y quédate con lo malo. Intenta entender qué es lo malo, ¿no? Que pueda haber ahí. Buenas tardes, Luis. Pregunta, cuando morimos, ¿quién nos recibe al otro lado? Gracias. Buena pregunta. Yo no he dado el paso. No te lo puedo contar. Es decir, yo no he tenido experiencias cercanas a la muerte. Yolanda sí y otros compañeros sí. Entonces, al yo no tener esa frecuencia, no te lo puedo decir con certeza. Ahora, lo que yo siento o presiento es que cuando, a ver, la energía se transforma. Es decir, tú nunca mueres, o sea, pasas a algo, a otra cosa. Y en el otro lado es como si estuvieras en otra vida, en otro trabajo. Vamos a decir, es como que pasas,
La palabra trabajo no, porque es esclavitud, pero otra forma de vivir, vamos a decir, otra realidad, ¿vale? Si la palabra trabajo, eso la eliminamos porque sería esclavitud. Entonces, tú pasas a otra banda de frecuencia y ahí tienes otro tipo de experiencia. Eso es lo que yo resiento. Pero claro, la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, primero notan una neutralidad total y que es como si estuvieran solos en el universo, pero como si estuvieran contentos, ¿no? Con una neutralidad total, claro. Pero no han dado el paso final. Entonces están como en un limbo entre dos mundos. Bueno, es interesante. Yo, Claudia, yo siempre os digo que lo que tenéis que tirar vosotros desde vuestra propia canalización o intuición, ¿no? Vuestra propia creatividad. Es decir, no pongáis las cosas como algo negativo o algo que hace daño, da miedo, porque no lo sabemos. Tampoco a veces un positivismo exagerado tampoco es bueno, sino vivir en una neutralidad y dentro de esa neutralidad, ¿qué siento? Hago la pregunta, la misma que has hecho tú, ¿no? ¿Y qué siente mi cuerpo? Cuando morimos, nos reciben al otro lado, gracias. ¿Quién nos recibe al otro lado, no? Pues nadie. Eres tú que has cambiado de frecuencia. Y en esa frecuencia, como que te adaptas al medio de lo que hay. Hay gente o no haya gente, o se viva de una manera o se viva de otra. Eso es lo que yo percibo. Pero eso es lo que tú te tienes que preguntar y hacer el ejercicio. O sea, al fin y al cabo, todos los seres humanos no vamos a lo... O sea, yo diría que hay un 5 o un 10% que vibra de una forma diferente y el resto que vive de otra manera diferente. Entonces, los que estamos aquí en Caja de Pandora vibramos a ese 5 o 10%. Creo que nosotros, nuestra experiencia nos acaba aquí, que continúa, pero no puedo decir lo mismo para el otro 80 o 90% de personas del planeta, porque ellos tienen otro sistema de creencias diferente al nuestro. Y también esto es como que la gente puede tener una conexión muy directa con el absoluto o estar engañados y estar en una matrix dentro de una matrix. Entonces, esta gente que está en una matrix dentro de otra matrix, que sería como entrar en el metaverso, pues yo creo que van a tener otro tipo de realidad diferente a la nuestra. Yo creo que la humanidad aquí se divide en dos partes y que cada parte va a tomar una forma diferente. Nosotros vamos a ser tradicionales, en lo que ha habido siempre, y creo que esa gente que vaya a entrar, que son el otro porcentaje, van a tener otra realidad porque ya se les ha manipulado a nivel de genética y creencias. Entonces eso puede llevar a otro tipo de cosas. Luego, ¿quién te espera al otro lado? También gente que han estado en periodos de estos de poder haber estado a punto de morir, siempre se les presenta un familiar por regla general. Es un familiar el que está al otro lado y como que te hace de guía, ¿vale? Yo no vibro con eso, pero sí hay mucha gente que lo cuenta así. Entonces, por porcentaje, hay mucha gente que ha dicho eso. Entonces, si por porcentaje están acertando, pues también existe esa posibilidad. Pero bueno, tienes que vibrarlo. Aquí nos saludan desde Bolivia. Un saludo, María. Mivi, Luis, buenos días desde Miami. La psicología dice que la parálisis del sueño en adolescentes es normal. ¿Qué opinas de eso? ¿La parálisis del sueño es normal en todas partes? Yo he tenido parálisis del sueño de niño, casi de cuando empezaba a tener conciencia, de joven y de adulto. O sea, es que la parálisis del sueño es algo natural. No es algo que dices, a ver, primero que entendemos por parálisis del sueño, ¿no? Habría que ver lo que el psicólogo quiere decir con eso. ¿Y qué es lo que entendemos nosotros por parálisis del sueño? Eso tendríamos que ver cada persona cómo lo entiende, ¿no? Para mí, parálisis del sueño muchas veces tiene que ver cuando vienes de un viaje astral y cuando caes en el cuerpo no acabas de incorporarte bien. La incorporación te deja como en unos segundos de inseguridad, vamos a decir así. Y eso me ha pasado muchas veces con entradas al cuerpo viniendo de un viaje astral. Claro, cada persona le puede venir de cualquier otro tema, porque claro, no estoy en la cabeza ni en la mente de la demás gente, pero a mí en muchos casos me ha pasado eso. Pero yo lo entiendo desde este punto que tú me dices, no, la parálisis del sueño significa esto según la psicología. Bueno, vale, no lo sé. Yo te digo mi experiencia. Mi experiencia cuando son parálisis del sueño es o bien por un viaje astral que me ha acoplado mal, o bien porque una frecuencia negativa externa ha entrado y ha intentado apoderarse del cuerpo.
y ha sido expulsada, lógicamente. Eso sería una segunda parte del parálisis del sueño, como lo entiendo, que de eso muy pocas veces he visto yo que suceda. Pero también lo veo como una realidad. Hola Luis, bebo agua porque como hay puesta calefacción, pues se me reseca. Estoy todo el rato bebiendo agua, bebo más agua ahora que en verano. Porque hay clima seco y, y le quitan la humedad y me voy secando. Hola Luis, ¿qué podría significar soñar con el libro tibetano de los muertos? A ver, el libro tibetano de los muertos, la base, ¿cuál es? Es un tema espiritual, es un tema de crecimiento personal, es un tipo de... O sea, te lo voy a resumir para ti. Probablemente, porque cada persona es un mundo, pero probablemente lo que está significando es que tienes que autorreconocerte, tienes que hacer un viaje interno espiritual a ti mismo y trabajarte un poquito. Yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Que hay temas espirituales que tú ahora mismo quieres abordar, quieres trabajar, porque es lo que te hace falta a nivel álmico o espiritual y tienes que entrar en ello. Entonces, lo que pasa que, claro, si miramos a nivel de arquetipos, es un libro es enseñanza, ¿no? Hay que ver el texto, puedes entrar en muchos temas. Pero yo te digo por lo que a mí me llega. Por lo que a mí me llega, tú te tienes que trabajar internamente. Imelda. Hola, las personas que ella se sabe, pam pam, y tienen dones psíquicos, creo que después del pam pam puede hacer cambios en algo. Gracias. Imelda, no lo sabemos todavía. Yo creo que si cambias el ARN y cambias ciertas cosas, algo va a haber que va a cambiar. Pero, por ejemplo, John de Martini, que lo traemos el domingo, como ha dicho Oscar, él tiene un crecimiento personal con la ingesta de hongos, ¿no? Y yo, por ejemplo, conozco mucha gente que con plantas de poder, bueno, han vivido momentos de estado de conciencia del THC que expande y te lleva, vamos a decir, a comprender un poquito más fuera de lo que es la Matrix. Entonces, puede pasar que de aquí a unos años con esto la gente tenga otro tipo de características no humanas, vamos a llamarle mutantes por ponerle un nombre. Sí, yo creo que sí. ¿Positivas o negativas? Bueno, siempre decimos que la magia no es mala ni buena, es como tú lo uses, ¿no? La terapia no es mala ni buena, es como tú la uses. Pues si a ti te dan dones nuevos porque te están convirtiendo en un cibor, pues claro, si tienes a alguien que te obliga a trabajar para él y lo estás usando para su beneficio, pues no tienes beneficio. Pero si tú lo estás usando para tu creatividad y para un don del bien, pues entonces vivirás bien. Eso es lo que yo veo. Entonces, yo creo que sí, que va a haber cambios con el tema este del pam pam. Ya me entendéis. Habrán cambios. Bueno, ya los estamos viendo, en parte, porque gente que se adapta, gente que tiene enfermedades y gente que se muere. Eso quiere decir que es tan fuerte lo que meten que solo los más fuertes sobrevivirán y los más fuertes serán los que cambiarán. Eso es lo que se está viendo. Y eso será un problema, porque luego habrán humanos y no humanos. Un problema me refiero para nosotros que somos minoría. Josu Arias nos dice, hola Luis, ¿qué técnicas recomiendas para reconectar con el espíritu de estos guerreros sin caer en la confusión de confundir el coraje o la cólera sagrada? Femenino, sagrado, femenino. Mira, hay que entender que cuando yo hablo de estas humanidades más antiguas, y yo, por ejemplo, me he ido a hacer trabajos para reencontrar información del pasado, no me he ido a lo más cercano en el tiempo. Es decir, los primeros 12.000 años como que no existen. Quiero decir, intento irme más atrás en el tiempo, ponle 40, 50, 60.000, 120.000 años, porque era la Edad de Oro. En la Edad de Oro fueran gigantes, fueran humanos, fueran seres venidos de otros lugares, todos convivían en paz y había un comercio incluso entre planetas. Si no son planetas, más allá del muro de hielo. Si hablamos de tierra plana, pues sería más allá del muro de hielo. Si hablamos de tierra esférica, pues hablamos de otros planetas, no importa. La historia es que son gente venida de otros lugares. Pues a partir de 60.000 a 120.000 años hubo un periodo que no hubo guerras y no hubo depredación. Supongo que esa gente en ese momento era cuando eran más telépatas, se alimentaban de prana, no comían, o sea, no depredaban ni plantas ni animales. Y vivían muchas razas de diferente tamaño y cosas.
humanoides de diferentes tipos, vivían en total normalidad. Entonces, yo me enfocaría, si hiciera una visualización o una regresión o otro tipo de herramienta, en la Edad de Oro. Conecta con la gente que vivió en la Edad de Oro, no importa si eran gigantes de 5 a 10 metros, que si eran humanos como nosotros, otro tipo de humanidades, pero conecta con ese conocimiento, porque es el conocimiento que te puede aportar algo. Si te metes en otras franjas, vas a entrar en sufrimiento, guerra y magia negra. Entonces te vas a llevar porquería. Intenta evitar eso. Mucha gente va a Egipto y hace regresiones. ¿Qué pasó hace 3.500 años? ¿Qué pasó hace 9.000 años? Pues bueno, no fueron los mejores momentos de la humanidad. Donde más magia negra se hizo, porque los templos al principio que se hicieron en Egipto eran universidades, eran escuelas, y luego se convirtieron en trampas de magia negra. Entonces, actualmente ir a Egipto y rascar en lo que hay allí te puede traer más problemas que beneficios si no te pones en la parte de la Edad de Oro. Eso es lo que yo creo que hay que enfocarse. ¿Quieres trabajar lo femenino sagrado? Pues lo trabajas, pero desde la Edad de Oro. O sea, es lo que yo por lo menos pondría la intención. Yo he bajado muchas veces a esos estados a través de regresiones, meditaciones o otros sistemas y siempre te dan respuestas. Pero siempre busco en el momento donde la humanidad no era depredadora o menos depredadora. Pregunta Luis, ¿qué nos puedes decir del continente de Lemuria? Dicen que en Shasta, California, en la ciudad intraterrena de Telos, hay parte de ellos. ¿Qué opinas sobre esto? Vale, sí, te puedo opinar varios. Bueno, te puedo contar un poco la historia que se entiende. Hace 12.000 años para atrás, de 12.000 a 14.000 años, hubieron unos continentes que hoy en día ya no existen porque desaparecen porque caen debajo de las aguas. Y no de golpe, no de una noche a la mañana, como dicen que era una gran cataclismo. No, no fue así. Estamos en la última era glaciar y los polos se derritieron y las aguas subieron. Y por otro lado, tenemos aerolitos que caen. Cuando se destruye el planeta, creo que se llama Tiamat o otro nombre le ponen, que está lo que hoy es el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, Saturno, esa zona, ¿no? Ese cinturón de asteroides que queda antes de llegar a Saturno, era un planeta acuífero con más agua que la Tierra, quizás más grande que la Tierra, y cuando destruyen ese planeta de la guerra de Orión, dos fracciones Anunnaki, parte de ese agua cae en aerolito tanto en Marte como en la Tierra, como en Venus, como en Saturno o Júpiter. Lo que me hace gracia es decir que Marte es el planeta rojo, que es el planeta desértico. Pues mira, aparte de esos aerolitos que hay en Marte, yo no me creo que Marte no tenga agua, todo lo contrario, tiene que tener más agua que la Tierra. Aunque tú me dices, bueno, pero esa tierra, ese agua en un momento determinado se fue a las zonas subterráneas. Sí. Los planetas tienen una parte de océanos por fuera y una parte de océanos internos. Y en un momento determinado hay como un ciclo y hay más agua en la superficie o menos agua en la superficie. Pero lo que nos encontramos, el continente más grande que existía en aquel momento se llamaba Mu. El continente de Mu coge desde el mar de Japón o el mar de China a lo que sería Hawái y la isla de Pascua. Imaginaros el continente, es todo el Pacífico, prácticamente es un continente. En esa época antigua se cruzaba casi todo el planeta andando y donde había mar eran como grandes lagos que tenían poca profundidad y se podían pasar andando. Entonces, casi todas las especies del planeta se podían ir de un lado a otro. Entonces, tenemos que el continente de Lemuria queda la configuración de Madagascar a la India. La India, como la conocemos hoy en día, antes era el doble de grande. Sri Lanka, la isla, veréis que hace 8.000, 9.000 años había un puente que iba de Sri Lanka a la India, que ahora está debajo del agua, y que era una especie de autopista y más grande de las de hoy en día. Eso se sigue viendo de vía satelital, eso existe. Pero antiguamente todo eso era un continente de tierra. Te estoy hablando más allá de 12.000 años. Y eso era el continente de Lemuria, perdón. Lemuria es lo que es la India hasta Madagascar, casi conectando con África. Ese es el continente. Entonces, cuando tú me hablas del monte Shasta y me hablas de América, no es Lemuria, es Mu, la parte que a ti te toca. Cuando hubo ese agua fue aumentando y se fueron, vamos a decir, convirtiendo en islas, ¿no? Ese continente. La gente que estaba, pues imagínate, la zona de Hawái, la zona de Rapa Nui y todas esas zonas emigraron
América. ¿Pero por dónde entraron a América? Entraron por la zona del Pacífico, desde Chile, Perú hasta México. Vamos a decir, incluso parte de Estados Unidos también. Pero entraron más en lo que hoy en día sería América del Sur y América Central. Por ahí entran, y hablamos de cientos de años, que no entran de golpe, son diferentes oleadas, van entrando pues lo que hoy en día sería como las razas polinesias, que en aquel momento en ese tipo de continentes no solamente estaba la raza polinesia, hay un tipo de raza negra, que es la que hoy en día tenéis en Australia, que son esta gente autóctona que a veces tienen el pelo rubio y son negros también, y los maorís, perdón, ya se me ha ido el nombre. Y luego también hay una especie de raza tipo china o japonesa, no sé cómo decirla, oriental. Entonces, al cabo de los años, cuando la gente de Mu entra en el continente americano, los chinos, antes de 1400, vuelven a entrar con grandes barcos y vuelven a repoblar parte del Pacífico, incluso del Atlántico, ¿no? Dando una vuelta que hacen al mundo y van como repoblando todo el planeta otra vez. Entonces, tenemos que la gente que, vamos a decir, en aquel momento, los 3 grandes continentes o 4 que se pierden son la Hiperbórea, la Atlántida, Mu y Lemuria, pero hay otro quinto que ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Se pierden 5 grandes continentes que quedan hundidos. Pero el mundo estaba dividido en aquel momento, vamos a decir, como una especie de guerra civil, y me explico. Los atlantes, la parte del Atlántico que va desde las Islas Canarias, los Azores, hasta llegar casi a Cuba, ¿no? O a la Española, lo que es República Dominicana, Haití. Ese otro continente que era la Atlántida, era un continente como hoy en día podría ser Estados Unidos, Inglaterra o Rusia o China, muy tecnológico, muy de la guerra. Y la gente que vivía, en cambio, en la zona de Mu, eran de una cultura más antigua que los atlantes, que venían de la Edad de Oro, que eran esas personas que tenían el conocimiento o el don más de no estar reseteado como estaban los atlantes. Es decir, utilizaban más esa fuerza de todo lo psíquico, de ser personas telépatas y con menos tecnología vivir mucho más felices, pero con una tecnología más del ser humano y no de la tecnología externa, ¿no? De lo que pueden ser naves. Entonces, la gente de Mu podía viajar entre Merkabas con su cuerpo de luz, en cambio los atlantes necesitaban naves espaciales. La gente de Lemuria también tenían bimanas, también tenían naves espaciales. Claro, la guerra que se produce entre el continente de Lemuria y la Atlántida son estas guerras que conocemos, que salen en la Biblia o en textos más antiguos, donde se masacran con armas de luz, que le llaman, que son láser, y energía nuclear, como Mohenjo-Daro, que queda destruida en la frontera de Pakistán con la India, ¿no? Que allí hubieron varias ciudades y fueron destruidas por esta guerra de estos dioses, que si veis cómo estaban dibujados, eran de la raza azul. El planeta Tierra tenía 5 razas, 2 de ellas ya no existen. La raza verde y la raza azul fueron extinguidas. Quedan las otras, las que ya hoy en día están en el planeta. Bueno, eran 7 y ahora quedan 5, que lo he dicho mal, ¿no? Entonces, pero es que ellos mismos se autodestruyeron en sus propias batallas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llega un momento que los que están hoy en día en Estados Unidos hasta, vamos a decir, Chile, Argentina, lo que es América entera, tiene un componente muy grande de la gente de Mu. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que vive en el continente americano son gente que son más de sentimiento, ¿no? De emociones. Son más emocionales. En cambio, la gente que vive en Europa hasta la India es gente más bélica, más de mentalidad cuadrada, ¿no? Más de guerra. No sé, son como más bélicos a la hora de construir, ¿no? Tiran más a la ciencia, para que lo entendiéramos. Entre Europa y casi China y la India son más de ciencias. Y quizás América es más emocional, pero es porque hay una cantidad de personajes que van allí y que realmente son de Mu, ¿no? O sea, es decir, durante hasta hace 12.000 años, pues el continente americano estaba solamente con gente de Mu. Y la zona del Atlántico había gente atlante. O sea, la parte de México había la zona atlante, incluso de América del Norte, pero es México y América del Norte, islas del Caribe. Más para abajo, los atlantes casi que no bajan. Y solamente están en la costa atlántica. En cambio, la gente de Mu residía en toda América desde arriba hasta abajo durante miles de años. Entonces, claro, lo que hoy entendemos, por ejemplo, los indios norteamericanos o los que puedan haber en otras partes de América, desde mi punto de vista, eran la raza verde. No, perdón, la raza roja, me estoy equivocando. Era parte de la raza roja.
y hoy en día son mestizos, no son raza roja verdadera. Aquí me he confundido en una cosa. La raza verde sí que sigue existiendo, lo que pasa que también es mestiza. Es lo que hoy en día llamamos los árabes. La parte esa de Arabia, del Golfo de Arabia, los árabes tienen parte de la raza verde. La que se extingue totalmente es la azul. Esa desaparece de... Pero bueno, la raza azul yo creo que era la primera raza que había en el planeta Tierra, o una de las primeras razas del planeta Tierra, que la película o sea, el planeta Pandora, que es la Tierra, que la película esta tan famosa, se basa en lo que era quizás el planeta Tierra hace 320.000 años, más o menos a 600.000 años. Y era cuando realmente la raza azul era la que predominaba en el planeta Tierra, o sería la que en ese momento era la que más había, ¿no? No lo sabemos muy bien. Porque cuando yo estuve haciendo con los queros y les estuve preguntando pues toda la cultura quechua y toda la zona aquella, claro, ellos hablan de unos seres que hay que hacer la traducción a los seres que entendemos en Occidente, para que más o menos pudiéramos entender de lo que estamos hablando. Y entonces ellos cuentan que los primeros humanos que habían en la Tierra, cuando todavía la zona acuífera que rodeaba el planeta, que lo hacía invisible, era como una masa de agua, no es como ahora que se ve el cielo azul. Los seres humanos que vivían en aquella época tenían la piel como si fueran caracoles. O sea, ¿sabes cuando tocas un caracol que tiene una concha determinada? Pues tenían esos seres, tenían esa forma de concha. Y luego ya cuando entraron los ángeles caídos, los tipo ángeles, tipo reptilianos o tipo grises, sería en el argot occidental. En el quechua se llaman de otra manera, lógicamente, ¿no? Pero son más o menos ese mismo tipo de razas. Fue cuando empieza una especie de guerra en el planeta, ¿no? Y los reptilianos se quieren hacer con el control del planeta y la raza de concha, la raza gris y la raza de los ángeles se unen contra los reptilianos o draconianos, no sé muy bien exactamente cuál serían, pero pierden esas tres razas, pierden contra estos. Estos hacen algo, pero se les acaba como acabando el chollo o expulsando porque utilizaron algún tipo de tecnología que estaba prohibida en este momento en esta parte del universo. Hay como una especie de leyes universales del propio universo. Ellos saltaron esas leyes y tuvieron un castigo. Y se les expulsó o modificó o no se sabe muy bien qué pasó ahí, pero hay un cambio total del planeta. Claro, eso está pasando hace por lo menos 600.000 años atrás en el planeta Tierra. Estamos hablando que la Edad de Oro supone hace 60.000 a 120.000 años, que son humanidades totalmente diferentes. Entonces, claro, por el planeta Tierra han pasado muchas razas humanoides. Entonces, claro, yo lo único que puedo decir de la gente de Mu, que es la que corresponde a América, era gente de lo que llamaríamos hoy despiertos. Gente que no usa tanto la tecnología, sino la tecnología del cuerpo. Es decir, la telepatía, todo tipo de psiquismos, de cualquier tipo de herramienta psíquica. Y yo creo que mucha parte de esta humanidad que hay ahora, que yo le llamo el 5 o el 10% de personas que todavía llevan esa frecuencia o esa conexión con el absoluto, son los que van a volver a heredar el planeta, ya que los otros 80 o 90 como que son figurantes de una obra de teatro y que yo creo que ya no pertenecen a este planeta, o sea, tendrán que irse de cualquier manera, yo ya no digo que se mueran, estamos hablando de que es como que su tiempo aquí ha acabado y tienen obsolescencia programada y de alguna manera algo puede pasar con ellos. Entonces yo creo que, al igual que ellos dirán, no, nosotros somos los que nos generamos en versión mutante o cibor en el planeta, yo pienso al revés de ellos. Yo creo que ellos ya han tenido una evolución, que es una involución desde mi punto de vista, y que desde dentro de esa involución o cambian a un sistema más natural, de ley natural, o están acabados como humanidad. Entonces yo creo que lo que va a pasar ahora aquí, vuelve a haber otro nuevo reseteo en la humanidad y veremos qué pasa. No, todavía no lo tenemos claro, pero va a haber un reseteo y una ley natural, desde mi punto de vista, es lo que va a entrar ahora nuevo. No nuevo, siempre ha estado, pero me refiero con fuerza. Y que ese 5 o 10% de gente que todavía entiende esa conexión con el absoluto son los que realmente van a transformar lo que hoy está pasando. Mira, os adelanto de lo que va a pasar en los próximos años, así en un poquito para que la gente lo entienda. El ser humano va a abandonar las ciudades. En cambio, los transhumanistas van a crear solo 5 ciudades en formato torre para que viva todo el mundo ahí. Son 2 conceptos de líneas de tiempo diferentes. Yo te digo en la que yo creo que es la que vamos a estar, ¿no? Que es la nuestra. Se va a liberar todo lo que son energías libres. De hecho, ya están las patentes a punto de soltarse. Y en el momento que tú tengas toda esa tecnología de energías libres, podremos vivir en aldeas, pueblos pequeñitos,
pero sostenidos por una energía que nos agota. Y nos desplazaremos a ver de qué un coches con deslizadores. Es decir, son unas máquinas, no es que vuelen literalmente, sino que se deslizan por la Tierra. Lo hemos visto en algunas películas de ciencia ficción, ¿no? Esos deslizadores, ¿por qué? Porque los motores de energía libre con el toroide de la Tierra hacen que estos aparatos se levanten y se deslicen. Entonces no necesitaremos carreteras ni vehículos con ruedas. Nos iremos en deslizadores, que no son coches voladores, son deslizadores. Y al tener toda esta energía de punto cero, toda esta energía de energía libre, tendremos máquinas que trabajarán para nosotros a nivel de robots de fabricación, no tanto como en las películas que se ven por la calle andando, sino me refiero para producir para el ser humano, cosas que hagan casas, que hagan productos, que hagan cosas, para que tengamos una vida mejor. Pero que el ser humano va a vivir más en introspección hacia adentro por sí mismo. O sea, tendrá que empezar a evolucionar su parte más creativa, o sea, ser artistas o ser científicos, pero de una forma creativa, no obligada por los estados. Entonces, el ser humano va a empezar a salir de las ciudades, bueno, yo creo que va a haber un cambio, va a haber una... De hecho, también vamos a viajar hacia más allá de la barrera de hielo o planetas, depende de la historia cuál sea real, y entonces vamos a tener ya esa tecnología para poder hacer eso, porque esa tecnología no es que no exista, es que no se ha vuelto a utilizar en miles de años. O sea, está y se conoce y se ha hecho tecnología inversa de los bimanas, se sabe perfectamente cómo funcionan bimanas. De hecho, el gobierno estadounidense afirma tener un ejército espacial, quiere decir que esos bimanas ya están funcionando. Entonces, bimanas es la palabra también en sánscrito en la India que se refiere a todo tipo de aparato. El aparato puede volar, puede escarbar, puede hacer tuneladora, puede ser un barco, puede ser un submarino. O sea, bimana es como el nombre genérico de un aparato científico que hace algo. En este caso hablamos de bimanas que vuelan, ¿vale? Estamos hablando de ese tipo de aparatos. Y bueno, yo creo que vamos a una evolución en la que el ser humano se va a tener que despegar de cómo vivimos ahora en muchos aspectos y en otros aspectos vamos a mejorar. Yo creo que en el aspecto del trabajarse a uno mismo, es decir, estos estados meditativos, de crecimiento personal, de aumentar los estados psíquicos, ¿no? O que serían mutantes, pero de buen rollo, ¿no? Eso es lo que se va a potenciar en los próximos años. Y eso nos va a dar paso a un tipo de tecnología científica más avanzada, más cuántica, en la cual se podrán hacer grandes cosas, pero con el mínimo esfuerzo. Y no se tendrá que trabajar. O sea, la gente ya no estará en el planeta y dirá, mira, yo me levanto hoy, trabajo, que eso es esclavitud, y tengo que estar 15 horas trabajando, 14, 8, como hacen hoy en día. Yo creo que el humano tendrá que estar con unas tareas mínimas de 2 o 3 horas para llevar a raya pues, el sitio donde ellos viven, tengan cierto orden, pero que el resto del día va a ser más un cultivo personal de uno mismo. Habrán otros que querrán ser agricultores o lo que sean, pero otras cosas, hidroponía, no sé lo que venga. Pero también hay que entender que las razas antiguas no comían, se alimentaban de prana. Y yo creo que si hay un cambio cuántico del ser humano a otra cosa, volveremos a ser pránicos. Es decir, nos alimentaremos de prana, que el prana no nos deja de ser un ser vivo, pequeñito, microscópico, como el krill para las ballenas, pero que está en el aire. Y eso le llamamos energía chi o prana. Es una energía pura, en estado puro, pero que si lo coges en un microscópico y lo vas reduciendo, son como pequeños insectos microscópicos, por ponerles un nombre. Entonces, si el humano se vuelve a alimentar por el bombeo del chakra, del prana, que hay mucha gente que lo hace natural, aquí en el planeta hay mucha gente pránica que se alimenta así, no necesitas ni cazar, ni hacer agricultura, o sea, no tienes que comer ni plantas ni animales en estado puro. Entonces, eso te deja mucho tiempo para investigación o para meditación o para cosas artísticas. No sé, lo que quieras. Yo soy músico o hago figuras, hago cuadros, no sé, cualquier cosa, ¿no? O me gusta el teatro o lo que sea, ¿no? Entonces va a hacer que el ser humano expanda más ese tipo de cositas. Y eso es al final lo que yo creo que va a pasar en los próximos años. Esto tal como está es el fin de algo. Es un reseteo, es el fin de algo. Y ese algo no se sostiene porque tanto los que están arriba están obligando a que la gente despierte y los que están abajo están obligados a cambiar. Porque si no, pues las cosas no van a ir bien. Y eso es un poco lo que yo creo que viene. Voy mirando. Aquí dice... Rosa dice, he leído que cuando trascendemos y estamos al otro lado,
no evolucionamos. ¿Qué opinas? Que cuando trascendemos y estamos al otro lado no evolucionamos. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes, yo no estaba ahí para, o sea, no tengo conciencia de haber estado, pero siempre, es decir, nosotros como energía nos transformamos en otra cosa. Vamos a suponer que vibramos en otra historia diferente y tú entras ahí. Esa historia tiene un recorrido igual que ha tenido la tuya aquí en la Tierra. Puede ser de otra manera, pero recorrido tiene. Entonces, decir, no evolucionamos. Es que, claro, cuando tú estás allí, ¿qué eres? ¿Y en qué te has transformado? ¿Y cómo estás ahora viviendo allí? Entonces, por experiencias cercanas a la muerte o gente que ha contado haber estado allí y haber vuelto, sí que hay una evolución. Eso de que no hay evolución es mentira. Sí que hay una evolución, hay un tránsito o algo. O sea, hay un ejercicio o un algo. Entonces, si yo siempre digo que vosotros tenéis que sentir, tenéis que sentir de lo que estás hablando. Entonces, tú te pones así, mirando hacia el norte, ¿vale? Una forma de testaje, y te haces la pregunta. He leído en cuanto trascendemos y estamos al otro lado, no evolucionamos. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? ¿No? Pero tú tienes que hacer la pregunta de manera, cuando estamos al otro lado, no evolucionamos, y a ver qué dice mi cuerpo. ¿Sí o no? ¿Para dónde te pendulea? ¿Para adelante o para atrás? Para adelante sería un sí, para atrás sería un no. Tú haces esa pregunta y depende cómo te balanceas, marca lo que es el sí y lo que es el no, ahí tienes la respuesta. A ver si yo lo hago. Cuando trascendemos y estamos al otro lado, no evolucionamos, me tira para atrás. No. O sea, lo que quiere dar a entender que sí evolucionamos de alguna manera a lo que estás en el otro lado, que lo he dicho mal. Hola Luis, ¿cómo podemos saber la llegada de muones? Eh, tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur hay estaciones científicas que son los que hacen a través de unas antenas la recogida de muones. Es decir, qué cantidad de muones llegan por minuto o segundo al planeta Tierra y cómo está el tema, ¿no? Y bueno, esto que estamos hablando de los muones, lo único que te está diciendo es que son unas partículas que cuando explotan chocan en la Tierra, pasan unos metros, es como que se abren y esas micropartículas están haciendo que cambien, ¿no? tu proceso interno de las plantas, de las gemas y de otras cosas. Mira, por aquí tenemos a Javier. Hola Javier, ¿me escuchas? No te escucho. No te escucho. No. A ver. Pom, 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 pom. Vale, vale. Bueno, ahora volverá a entrar Javier, ha salido porque no está conectado por lo que sea el micro. A ver. A ver, voy a eliminar, a borrar un comentario que hay aquí. Luis, estamos cerca de la caída de los velos, como dicen muchos, gracias. Paola, la caída de los velos empezó en el 2012, ahora estamos ya al final de la caída de velos. Ahora sí te escucho, Javier. ¿Ahora sí? Sí. Ya, qué bueno. Pero te quedan 10 minutos. Sí, lo que pasa es que tuve un problema con mis conexiones y lo acabo de recuperar. Bueno, pero algo podemos hablar, ¿no? ¿Sí? Sí, comenta lo que quieras. Lo que tú quieras. Bueno, es que el tema nuestro hoy día, bueno, siempre es alquimia, eso es verdad. Y bueno, lo que nosotros generalmente cuando conversamos de alquimia, nos referimos a la situación de la persona, del ser humano, de acuerdo a la descripción alquímica. El ser humano está creado, está formado a partir, digamos, habla del origen, a partir del llamado Alcaest, que es el Dios creador dentro de los conceptos alquímicos, digamos. Y este Dios creador crea, de acuerdo a las instrucciones recibidas al ser humano, que en un comienzo es un ser andrógino, el primer Adán, y ese primer Adán es el que, de acuerdo a la explicación que da la alquimia,
en un comienzo, al ser muy completo, al tener todo dentro de sí mismo, se le produce una situación que es el que no puede, la palabra correcta es, no es capaz de hacer nada. Suena raro, porque en realidad lo tiene todo. Entonces el primer Adán sabe, es muy sabio, porque efectivamente dentro de él está toda la potencia y la sabiduría, pero no sabe que sabe. Es un poco lo que dice la alquimia. Entonces, ante ese estado, el ser humano, el Adán primero, digamos, se encuentra con que debe producirse algo que le haga reaccionar. Está absolutamente, digamos, aletargado, no reacciona, no hace lo que tiene que hacer. Y en esa situación, entonces, lo que ocurre es que el Alcaes, que es, de nuevo, para recordarlo, es el dios creador dentro de los conceptos alquímicos, eh, por instrucciones del llamado dios innominado, que es el uno sin segundo, el principio sin principio, el principio sin causa, etcétera, los distintos, el Tao, instruye, por decirlo así, al Alcaes para que solucione el problema. Y lo que hace el Alcaes es que toma a este Adán primero y lo separa en dos, separa sus dos polos, el polo masculino y el polo femenino, el género masculino y el género femenino, y lanza a estos dos, a este ser ahora dividido en dos, los lanza a los abismos del caos, en donde el caos es lo opuesto al Alcaes, que es luz, el caos es oscuridad. Entonces, cayendo en el caos, el Adán primero, que en el fondo somos nosotros, ese Adán primero, que ahora es un Adán segundo, para no confundirnos, cuando se le separa se transforma en un Adán segundo, y cayendo a las profundidades del caos, se produce un efecto tremendamente potente en él, que es el olvido. Y él se olvida entonces de su origen, se olvida quién es, olvida que en el fondo vivía, digámoslo así, en el jardín del Edén, porque en definitiva ese concepto de la caída al caos, luego de haberlo escindido en dos, está reflejado en todas las doctrinas filosóficas y religiosas, y cuando hablan ellas de la gran caída. Entonces, la gran caída, que es la pérdida del paraíso terrenal, en definitiva, esa es la situación que vive el ser humano, y la consecuencia primera, digámoslo así, es el olvido. Es decir, que nosotros olvidamos nuestro origen, y al olvidar nuestro origen nos identificamos con el caos que nos rodea. Y es la situación, digámoslo así, muy típica del ser humano. El olvidarse de su origen, el no saber quién es realmente, por, llamémosle así, amnesia, un olvido que se produce. Sin embargo, él sigue siendo perfecto, sigue siendo un ser absolutamente luminoso y perfecto, pero lo olvidó. Y como el ser humano, es decir, nosotros tenemos una cualidad innata a nuestra naturaleza y a nuestro origen, el ser humano posee lo que se conoce como el libre albedrío, es decir, tenemos libertad de elegir. Y en esa libertad de elegir es la voluntad nuestra la que determina nuestro caminar. Entonces, si yo, digamos, Adán segundo, caí en la materia, caí en el caos, me olvidé de mi origen, porque, repito, eso es una característica de la caída en el caos. Y luego, estando bastante confundido en esta caída, lo que veo a mi alrededor solo es caos, entonces se produce como resultado el que yo me identifico con el caos y empiezo a creer que yo formo parte de ese caos. Entonces empiezo a pensar y a sentir de que yo
soy materia caótica, digámoslo así, soy materia propia del caos, y que por lo tanto estoy sujeto a la corrupción, estoy sujeto al desgaste, a la entropía, a lo que en definitiva, mirándolo desde el punto de vista de la experiencia humana, es la enfermedad, la vejez y la muerte. Entonces caemos en esa especie de locura, podríamos decir así, porque es una falsedad, pero para nosotros, en el estado en que nos encontramos, es realidad. Entonces nuestra vida de alguna forma se orienta y se dirige de esa forma, hacia la oscuridad, hacia el caos, que en definitiva, si nosotros lo tratamos de reducir a una palabra, podríamos decir nosotros que es la ignorancia. Es decir, nosotros caemos en la ignorancia por olvido de nuestro propio origen. Y esa es la principal consecuencia de la caída, de la gran caída o de la expulsión del jardín del Edén o del paraíso terrenal, como queramos llamarle, que como les cuento, esto está reflejado también en todas las doctrinas religiosas conocidas, ¿eh? De distintas maneras, de distinto lenguaje, etcétera, etcétera. Y luego de esa caída, eh, se produce, como ya lo dijimos, esta situación tan particular, que este ser luminoso y perfecto que somos nosotros, nos identificamos con la materia y por lo tanto nuestra conciencia cae en el mundo material, en el mundo del caos. No obstante, esa parte nuestra, ese aspecto que, de acuerdo a la alquimia, recibe el nombre de mercurio, mercurio puro. Mercurio puro es una expresión de Dios mismo, es decir, Dios en el lenguaje alquímico recibe el alcaes, recibe el nombre de mercurio también. La alquimia utiliza distintos nombres para un mismo objeto, digamos, sujeto. Entonces es interesante saber que eso ocurre y que en el lenguaje alquímico el ser humano es mercurio puro. Y ese mercurio puro es el que cayó y fue, digamos, atrapado por el alcaes y se produjo lo que ya sabemos, que es este olvido absoluto. Pero el caos no puede destruir al mercurio. El mercurio es indestructible porque es perfecto, porque es de la misma naturaleza que Dios. Pero sí puede perfectamente bien envolverlo y tenerlo prisionero. Y por lo tanto impedir que se exprese, ¿ya? Y eso es lo que sí puede hacer el caos. Y eso es, en definitiva, el drama, podríamos decir nosotros, el drama humano, la característica del drama humano, digamos, el problema humano es ese. No hay otro. Todos los demás problemas, digámoslo así, no son más que una consecuencia de este problema. No es más que eso. Y eso es una característica muy notable de lo que es realmente la naturaleza humana y lo que es la naturaleza de la vida. Ahora, la buena noticia está en que la alquimia, explicando todo esto, porque en el fondo esto es una explicación alegórica, por supuesto, pero real, absolutamente real. Que sea alegórica no significa que sea falsa. Es una manera de explicar procesos internos del ser humano que no tienen mayores palabras para ser expresados. Entonces, la alquimia utiliza la simbología alquímica para acercarse a esto y lo hace de esa manera. Pero finalmente lo que hace la alquimia en definitiva es que explica esto, pero también explica cómo existe un camino a través del cual el ser humano, este Adán II que cayó en la materia, puede salir de esa prisión. Y de esa forma, entonces, que eso ya es otra etapa completísima de la alquimia, y entonces puede darse este escenario en el que el ser humano sí se libera de la prisión. Es decir, la prisión es durante un tiempo, digámoslo así. El ser humano en algún momento dado va a buscar la salida, pero es una búsqueda individual y es una búsqueda que tiene que ver
con la voluntad individual de cada uno y con su propio libre albedrío. ¿Me fijas? Bueno, pues te tendremos de aquí a 15 días y ya daremos una clase ya magistral como toca. Nada, Sí, recordarle a la gente que tenéis Simbología Alquímica Esencial con Javier en directo, después queda grabado, taller masterclass online en directo, jueves 10 de febrero, pues de 7 a 10, hora de España, matinal en América, masterclass de 3 horas de duración. Entonces podéis adquirirlo y ahí, bueno, nos vemos todos y haciendo la clase. Bueno, Javier, ya, aunque, bueno, has bueno, tenido esos problemas técnicos, pues sí, nada, les pido decir algo para muchas cerrar. disculpas por esto. Ok, No, no, tranquilo. Luis, un Sí, gran cierra. abrazo y muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier, por haber entrado, aunque sea a última hora. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la Chao, próxima. Hasta luego. chao. Chao. Pues nada, familia, como ha tenido problemas técnicos, pues no os preocupéis que ya el próximo día se dará la charla completa. Esa u otra concreta que vaya en el mismo tema de alquimia.